Nadie se presentó en mi graduación. Días después, mi mamá me escribió un mensaje: necesito $2,100 para la fiesta de 16 años de tu hermana. Le envié $1 con un felicidades. Luego, cambié las cerraduras. Entonces, llegó la policía. El día de mi graduación de maestría, mi nombre resonó en todo el estadio, pero nadie se levantó. No hubo aplausos. Los asientos vacíos permanecieron fríos e inmóviles, tal como mi familia siempre había recibido mis esfuerzos, en silencio. 3 días después, mi madre me envió un mensaje: necesito $2,100 para la fiesta de 16 de tu hermana. Ni una sola palabra de felicitación, solo otra exigencia, como siempre. Abrí mi aplicación bancaria, envié exactamente $1 y escribí: felicidades. Luego, cambié las cerraduras. Mi pequeño apartamento finalmente se sintió como si fuera verdaderamente mío. Pero solo unas horas después, llamaron a la puerta. La policía. Dijeron que mi madre había llamado, preocupada de que pudiera hacerme daño. Me reí. Quizás lo que realmente les asustaba era darse cuenta de que había comenzado a protegerme. Mi nombre es Isabella Rojas, y esa mañana, todo el estadio de la Universidad de Colorado en Denver brillaba con un azul profundo bajo el sol de mayo. Cientos de togas de graduación ondeaban con la luz. Uno por uno, los nombres llenaban el aire, cada uno seguido por una ola de aplausos, vítores y silbidos, el sonido más cálido en la vida de cualquier estudiante. Pero cuando el presentador dijo: Isabella Elena Rojas, maestra en análisis de datos, fue como si alguien hubiera apagado el sonido por completo. Caminé por el escenario, mis tacones resonando suavemente contra el suelo de madera, mientras escaneaba la multitud, buscando los mismos asientos para los que sabía que había enviado invitaciones, enviado recordatorios por mensaje, y a los que me había aferrado con esperanza. Nadie vino. Las filas de sillas vacías se alineaban ordenadamente en medio de un mar de risas y flashes. Me sentí como una invitada en una celebración a la que nunca fui convidada. Mientras sostenía ese diploma en mis manos, un pensamiento cruzó mi mente: así que esta es la respuesta que he estado esperando durante 24 años. Después de la ceremonia, los estudiantes inundaron el patio, posando para fotos con sus padres, amigos, ramos de flores y globos plateados que brillaban al sol. Me quedé a un lado, con el teléfono en la mano, fingiendo enviar un mensaje a alguien solo para no tener que encontrarme con las miradas compasivas. Una compañera de clase, Lucía, corrió a abrazarme, mostrándome sus fotos con sus padres. Sonreí y mentí: se quedaron atascados en el tráfico. Pero en el fondo, sabía que no estaban atascados en ninguna parte. Simplemente no querían estar allí. Dejé el campus, conduciendo mi viejo Honda Civic por calles bordeadas de glicinas de un pálido color púrpura. El viento soplaba por la ventanilla entreabierta, trayendo el sonido de la música de los cafés alrededor del Ame Square, donde la gente celebraba, brindaba con copas de champán y celebraba nuevos comienzos. Me detuve junto a un familiar muro de ladrillo rojo, me apoyé en él, instalé mi pequeño trípode y presioné el temporizador. 5 segundos después, el obturador sonó. Solo yo, con mi toga de maestría, forzando una sonrisa en medio de extraños. Nadie detrás de la cámara. Lo lograste, orgulloso. Ningún brazo a mi alrededor. Solo mis sombras alargándose sobre el pavimento húmedo y el viento levantando la esquina de mi diploma. Le envié la foto a mi mamá con un breve mensaje: me gradué. Pasaron 2 horas. Ninguna respuesta, ninguna felicitación, ningún emoji, ni siquiera un punto. Cuando llegué a casa, me quité el birrete, colgué la toga junto a la puerta y me miré en el espejo, al rostro cansado que apenas reconocía. Y en ese reflejo, los recuerdos comenzaron a inundarme. Empecé a trabajar a los 16 años. Mientras mis amigas pasaban los veranos en la playa o en campamentos, yo llevaba un delantal marrón de Starbucks en la esquina de Main Street, fichando para el turno de las 5:30 de la madrugada. El sueldo semanal no era mucho, apenas lo suficiente para comprar libros de texto de segunda mano, llenar el tanque de mi Honda Civic del 2006 con casi 200,000 millas y enviar el resto a casa porque mamá decía: Sofía necesita clases de español o se quedará atrás de sus compañeros. Recuerdo la primera vez que transferí dinero en línea, mamá respondió de inmediato: gracias, mija. Eres mi verdadero orgullo. Esas palabras me hicieron olvidar lo cansada que estaba.
Pensé que eso era amor. Mirando hacia atrás ahora, fue solo la primera transacción de una serie interminable. Cuando fui a la universidad en Boulder para estudiar matemáticas aplicadas, no califiqué para la ayuda familiar, así que tuve que llenar la FAFSA yo misma y solicitar mi primer préstamo estudiantil. Mamá firmó como garante, pero después del primer semestre, llamó con voz preocupada: Sofía necesita brackets urgentemente. ¿Eres joven, cielo? Puedes trabajar más horas. Ella necesita confianza a su edad. Esa noche me senté en la biblioteca, con el zumbido del aire acondicionado llenando el silencio, y pensé que tal vez tenía razón. Así que acepté un turno de noche en la biblioteca y un trabajo de medio tiempo de entrada de datos en una pequeña firma de investigación en Denver. El café reemplazó el sueño, y de vez en cuando, me daba el gusto de un muffin rancio de la máquina expendedora, una pequeña recompensa por no desplomarme sobre el teclado. Durante esos años universitarios, aprendí a coser mi propia ropa, a cambiar una llanta y a ponerle aceite a ese testarudo Civic. También aprendí a esquivar preguntas sobre la familia cuando los amigos se invitaban a casa para las vacaciones. Ellos compartían historias sobre madres que hacían el mejor pastel de calabaza o padres que siempre preguntaban por sus proyectos. Yo solo sonreía y decía: mi familia está ocupada. Y lo estaban, mamá ocupada organizando eventos escolares para Sofía, papá ocupado guardando silencio. Cada llamada a casa terminaba igual: no te preocupes por nosotros. Solo envía algo para tu hermana. Y así lo hacía cada mes, a veces solo unos cientos de dólares, pero siempre algo. Nunca olvidaré la primavera de mi último año. Acababa de terminar una pasantía de verano en una firma de datos en Denver, con la esperanza de que me contrataran a tiempo completo. Fue entonces cuando mamá llamó, con la voz extrañamente alegre: buenas noticias, mija. Acabamos de usar el fondo universitario para comprarle a Sofía el vestido de graduación más hermoso. Deberías verla, está deslumbrante. Se me revolvió el estómago. Apreté el teléfono y pregunté: ¿el fondo universitario? Ese es para las dos, ¿no? Ella solo se rió. Ay, cielo. Tú tienes becas, no lo necesitas. Tienes que entender, el baile de graduación solo ocurre una vez en la vida. Una vez en la vida para ella, y una vez en la vida para que yo me diera cuenta de que, en nuestra casa, el amor tenía un límite de crédito. Solo podía retirarlo cuando mi hermana necesitaba algo. Al final de ese año, no podía pagar la matrícula del siguiente semestre. Saqué otro préstamo, esta vez con intereses más altos, diciéndome que una vez que me graduara y consiguiera un trabajo, todo estaría bien. Tenía 2 trabajos, por las mañanas en el laboratorio de computación de la universidad, y por las noches sirviendo mesas en un restaurante mexicano del barrio. En las noches de nieve, conducía el viejo Civic sobre el puente, con los dedos entumecidos en el volante, mi mente repasando fechas límite y facturas sin pagar. Ocasionalmente, Sofía me enviaba un mensaje: hola, hermanita, mamá dijo que te preguntara si puedes enviar un poco más. Necesito un abrigo nuevo. Sin saludos, sin preguntar cómo estaba, solo peticiones. Y yo lo enviaba, no por lástima, sino por miedo. Miedo de que si no lo hacía, mamá llamaría y diría que había hecho que Sofía se sintiera poco querida. El día que recibí el correo electrónico anunciando mi aceptación en el programa de maestría, mi madre guardó silencio durante unos días antes de decir finalmente: bueno, realmente eres terca. Pero no esperes ninguna ayuda de nosotros. Ahora tengo que concentrarme en que Sofía entre a la universidad. Sonreí, no con amargura, sino con un vacío interior. Durante la maestría, apenas fui a casa. En las vacaciones, mamá publicaba fotos de cenas familiares concurridas en las que yo nunca aparecía. Siempre con la leyenda: la familia toda junta, excepto mi niña ocupada que siempre está trabajando. Debajo de la publicación, familiares y amigos comentaban: Isabella es increíble, y ella le daba me gusta a cada uno, como si hubiera estado a mi lado en cada paso del camino. En las noches en que estaba enterrada en mi tesis, solía imaginar el día de mi graduación. La escena en la que se sentarían en primera fila, papá sonriendo con orgullo, mamá secándose las lágrimas, Sofía sosteniendo un cartel que decía: mi hermana lo logró. Nunca imaginé que la realidad sería una fila de asientos fríos y vacíos. Cada promesa, cada esperanza silenciosa con la que me arrullaba, se desmoronó en el momento en que el altavoz leyó mi nombre. Y mirando hacia atrás,
Desde la barista de 16 años hasta la graduada de 24, me di cuenta de que cada paso adelante me había costado una fractura. Pequeñas, tal vez, pero suficientes para que, cuando llegué a la meta, apenas quedara una pieza entera de mí. Esa noche, me senté sola en mi diminuto apartamento de Capitol Hill, con el portátil abierto, planeando escribir una breve publicación de agradecimiento para mis profesores en LinkedIn, como todos los demás. Pero mis dedos se cernían sobre el teclado, congelados. Una parte de mí quería escribir, lo logré, incluso cuando nadie creía en mí. Otra parte temía que si mis padres lo veían, me acusarían de quejarme para llamar la atención. En lugar de eso, cerré el portátil y miré por la ventana el cálido resplandor de las luces de los restaurantes de la calle, donde grupos de graduados seguían brindando y riendo. No lloré. Solo me sentí vacía, como si cada gramo de esfuerzo a lo largo de los años me hubiera llevado a este único momento en el que la victoria no significaba nada porque no había nadie con quien compartirla. Cuando el reloj marcó la medianoche, mi teléfono vibró. Mi corazón se encogió, una parte tonta de mí todavía esperaba que fuera mamá o papá, o tal vez incluso una disculpa tardía. Pero la pantalla solo mostraba una notificación bancaria, mi último pago de la matrícula se había procesado con éxito. Dejé escapar una pequeña risa, casi un suspiro, al leer las palabras, saldo, $0. Por primera vez en mi vida, estaba libre de deudas. Y, sin embargo, nunca me había sentido más en bancarrota por dentro. Me susurré a mí misma, quizás es hora de empezar a aprender de nuevo. No para otro título, sino para aprender a vivir sin necesitar la aprobación de nadie. Y mientras ese pensamiento se asentaba, no tenía idea de que solo unos días después, un único mensaje de mi madre convertiría esta noche tranquila en el principio de todo, el principio de la primera vez en mi vida que diría no. 3 días después de la graduación, cuando mi pequeño apartamento de Capitol Hill todavía tenía el leve aroma a lavanda del ramo que una compañera me había regalado, mi teléfono vibró. La pantalla se iluminó con un nombre familiar, mamá. Dudé unos segundos antes de abrirlo, medio esperanzada, medio recelosa. El mensaje era corto: necesito $2,100 para los 16 de Sofía. El DJ, la cabina de fotos y el lugar en Cherry Creek ya están reservados. Sin felicitaciones. Sin un lo siento, no pudimos ir. Ni siquiera una simple pregunta sobre cómo había ido la ceremonia, la que había esperado toda mi vida. Solo otra petición, directa y transaccional, como si yo fuera una billetera andante con pulso. Me quedé mirando la pantalla, leyéndolo una y otra vez. 3 días, solo 3 días después de que ni siquiera se hubieran molestado en aparecer en el momento más importante de mi vida, y mi madre ya estaba pidiendo dinero para organizar una fiesta para la princesa de la familia. Me senté en silencio. El viento de las rocosas se coló por la cortina y rozó mi muñeca, recordándome que todavía estaba aquí, todavía sintiendo. A mi lado, mi diploma yacía enmarcado, pero aún sin colgar, y mi vieja identificación de estudiante estaba doblada por la mitad a su lado. Abrí mi aplicación bancaria, con las manos temblando ligeramente. Mi cuenta mostraba poco más de $3,000, ahorros de meses de trabajos secundarios y turnos nocturnos. Podía enviarlo, como todas las otras veces. Solo me llevaría unos pocos toques, pero esta vez, algo dentro de mí se liberó y dijo no, un pequeño no, pero resonó en mi cabeza como el tañido de una campana. Escribí lentamente, con cuidado: enviado, $1. Mensaje: felicidades. Luego le di a enviar. La palabra entregado apareció y exhalé lentamente, profundamente, como si acabara de soltar un peso que había estado cargando durante años. No pasaron ni 5 minutos cuando llegó su respuesta: ¿es una broma? No respondí. Desactivé las notificaciones, puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y miré a mi alrededor. El silencio era tan profundo que podía oír el suave zumbido del refrigerador. Era el primer lugar que había alquilado a mi nombre, firmado con dinero que había ganado yo misma. Recordé cuando mamá había dicho: déjame quedarme con una copia de la llave, por si pasa algo. En ese entonces, pensé, claro, es más seguro. Pero ahora, la idea me hizo tensar la espalda. La idea de que incluso este espacio pudiera no ser verdaderamente mío me heló. Llamé a un cerrajero. El hombre, con un suave acento indio, dijo: puedo estar allí en 1 hora. Cuando llegó,
su pequeño maletín de metal tintineó al dejarlo en el suelo. Mientras trabajaba en la puerta, me quedé de pie, sintiéndome extrañamente tranquila, casi vacía, pero estable. Cuando instaló la nueva cerradura, firmé el recibo y lo guardé cuidadosamente en una carpeta como prueba. Prueba de que, por primera vez en mi vida, había elegido protegerme de mi propia familia. Cuando el cerrajero se fue, me quedé en medio de mi apartamento, la luz del sol de la tarde entrando por la ventana y extendiéndose por el suelo. Cogí mi teléfono, abrí el último mensaje de mi madre y lo leí una vez más. Esta vez, no sentí dolor, solo claridad. Todos los recuerdos volvieron de golpe, las veces que envié dinero, las veces que dije está bien, mamá, las veces que guardé silencio solo para evitar otra pelea. Solía pensar que la resistencia me hacía fuerte. Pero ahora me daba cuenta de que la resistencia no es fortaleza, es la forma en que seguí lastimándome solo para ser aceptada. Escribí un último mensaje, he cambiado las cerraduras. Por favor, no vengas más a mi apartamento. Necesito mi propio espacio. Sin saludos, sin explicaciones, solo un límite, por primera vez en mi vida. El teléfono permaneció en silencio por un rato, luego sonó. Vi su nombre parpadear en la pantalla, pero no contesté. Llamó una y otra vez. A la tercera llamada, bloqueé el número. Una voz en mi interior susurró, ya es suficiente. Me serví una taza de té y me senté en el sofá desgastado. En ese momento de quietud, pensé en Sofía, la chica que siempre había sido protegida, que nunca había sentido lo frío que podía ser el mundo. No la odiaba. Solo odiaba cómo el amor en nuestra familia siempre se había racionado, como si solo hubiera suficiente para una hija. Al caer la noche, la ciudad de Denver brillaba bajo luces doradas. Abrí la ventana y respiré hondo. Afuera, la gente celebraba, tal vez incluso en Cherry Creek, donde mamá había dicho que sería la fiesta. ¿Y yo? Me senté allí con una cerradura nueva, un pequeño apartamento y una paz que nunca antes había conocido. No sabía qué traería el futuro, pero por primera vez en mi vida, me sentí segura. No porque alguien me estuviera protegiendo, sino porque yo había elegido protegerme a mí misma. Apagué las luces, eché un vistazo a la habitación y susurré en la oscuridad, si el silencio se considera un crimen en esta familia, entonces esta noche soy culpable. Lo que no sabía era que en solo unas horas ese silencio sería roto por un golpe en la puerta, firme y deliberado, de alguien que nunca esperé. A la mañana siguiente, me desperté con una extraña sensación, como si el aire dentro de mi apartamento hubiera cambiado. La luz del sol se filtraba por las cortinas y se reflejaba en la nueva y brillante cerradura. Me preparé una taza de café solo, me senté en el sofá y miré los recibos del cerrajero que aún estaban sobre la mesa. $165. No era una gran cantidad, pero para mí, era una prueba. La prueba de que había hecho algo que nadie me había enseñado a hacer, protegerme. Alrededor del mediodía, la señora Patel, mi casera de la planta baja, una mujer de unos 60 años que siempre olía ligeramente a jazmín y hablaba con una voz cálida como el té de jengibre, llamó a mi puerta. Isabella, vi a alguien cambiando tu cerradura ayer, dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Sonreí, le expliqué que había sido yo y le entregué mi copia del contrato de arrendamiento. Tú eres la única inquilina que figura, ¿verdad?, preguntó. Asentí. Ella me devolvió la sonrisa con aprobación. Entonces está bien, dijo en voz baja. Nadie tiene derecho a entrar a menos que tú se lo permitas. Ni la familia, ni los amigos. No esperaba que unas palabras tan simples me llenaran los ojos de lágrimas. Puso una mano suave pero firme en mi hombro. Cuando somos jóvenes, dijo, pensamos que el amor significa mantener la puerta abierta para los demás. Pero a veces, querida, tienes que cerrarla para mantener la paz dentro. Cuando la señora Patel se fue, me quedé sola en el apartamento. Cada sonido parecía más nítido, el zumbido del refrigerador, los coches que pasaban, el lento ritmo de mi corazón. Saqué mi teléfono y abrí la grabadora de voz. En Colorado, grabar una llamada con el consentimiento de una de las partes es legal, un hecho que había aprendido meses atrás mientras trabajaba brevemente en un bufete de abogados. No intentaba hacer nada malo, solo quería pruebas para mí, en caso de que alguien dijera que estaba inventando cosas. Marqué el número de mi madre.
Después de 3 tonos, su voz sonó, seca y familiar. Así que finalmente decidiste llamar. Mantuve mi tono firme. Mamá, solo quiero dejar algunas cosas claras. ¿Claras? ¿Qué? Me enviaste $1, dejaste de contestar y luego cambiaste las cerraduras de tu apartamento. ¿Qué te pasa? Tragué saliva. No me pasa nada. Solo quiero vivir de forma independiente. El apartamento está a mi nombre, así que cambié las cerraduras por seguridad. Se rió, mitad burlona, mitad enojada. ¿Seguridad de quién? ¿De tu propia familia? Solo guardaba una copia de la llave por si pasaba algo. Respiré hondo. Mamá, ese es exactamente el punto. Ya no tengo 16 años. Necesito mi propio espacio. Hubo una pausa. Por un segundo, pensé que podría entender, pero luego su voz se endureció. Eres tan desagradecida. Te criamos, pagamos tu educación, y ahora le cierras la puerta a la gente que te dio la vida. Sofía nunca me hablaría así. Mi voz salió tranquila, casi distante. Tienes razón, porque a Sofía nunca le enseñaron a aguantar como a mí. Mamá, necesito poner límites. Al otro lado, oí el suspiro cansado de mi padre mientras intervenía en voz baja. Déjame hablar con ella. ¿Qué quieres, Isabella? Cerré los ojos. 3 cosas. 1. Ya no prestaré ni enviaré dinero a nadie. 2. Nadie entrará en mi apartamento sin mi permiso. 3. De ahora en adelante, cada costo, cada decisión, me concierne solo a mí. Silencio. Luego, una larga exhalación de mi padre, seguida por la voz temblorosa de mi madre. ¿Te estás separando de la familia? Hablé lentamente, cada palabra deliberada. No. Solo estoy aprendiendo a proteger el pequeño trozo de paz que me queda. No dijo nada más. Luego, la línea se cortó. El pitido final resonó en la habitación como un final prolongado. Puse mi teléfono sobre la mesa, detuve la grabación y guardé el archivo como límites, 17 de mayo de 2025. Una parte de mí dolía, pero otra se sentía más ligera, casi libre. Quizás porque, por una vez, no había necesitado sobreexplicar ni rogar para ser entendida. Esa tarde, llevé el recibo del cerrajero a la oficina de arrendamiento para actualizar los registros. La joven de la recepción levantó la vista y sonrió. Esa es una cerradura sólida. Nadie puede entrar sin la llave original. Asentí, le di las gracias y salí. El atardecer pintaba las calles de Denver de oro y rosa. No estaba segura de si la ciudad estaba más tranquila de lo habitual o si, por primera vez, yo estaba simplemente tranquila por dentro. Esa noche, mientras preparaba té, encendí mi pequeño altavoz. Holocene de Bon Iver llenó el aire, esa suave y melancólica voz envolviendo el silencio. Volví a mirar la nueva cerradura, el metal brillando bajo la luz de la cocina. En mi mente, las palabras de la señora Patel resonaban: tienes que cerrar la puerta para mantener la paz dentro. Sonreí. Tenía razón. Escribí unas líneas en mi cuaderno: nadie me enseñó a quererme a mí misma, así que me estoy enseñando ahora. Y la primera lección es esta: decir no me hace cruel. Cerré el cuaderno, lo coloqué junto al recibo del cerrajero y me susurré: a partir de hoy, este es mi hogar, no el de ellos. Y nadie entra sin llamar. Esa noche, estaba sentada en la mesa de la cocina, con el portátil abierto, lista para escribir algunas notas para un nuevo proyecto de análisis de datos, cuando lo oí: 3 golpes. Firmes, medidos, seguros. Me quedé helada por un momento. Eran las 9:30 de la noche. No esperaba a nadie. Las luces del pasillo se colaban por la rendija bajo la puerta, y luego llegó una voz profunda y firme: Departamento de Policía de Denver, señorita Rojas. Estamos aquí para un control de bienestar. Mi corazón se encogió. Me acerqué y miré por la mirilla. 2 oficiales estaban afuera, un hombre negro y alto, de unos 30 años, y una mujer más joven a su lado sosteniendo una libreta. Respiré hondo y abrí la puerta. La luz del interior cayó sobre la placa de su uniforme. Oficial Ramos. Buenas noches, señora, dijo, educado y tranquilo.
Recibimos una llamada de la señora Marta Rojas, su madre. Dijo que ha estado actuando de forma errática, cambiando las cerraduras de su apartamento, no contestando llamadas. Y que estaba preocupada de que pudiera hacerse daño. Hizo una pausa, estudiando mi rostro con atención. Casi me río. No porque fuera divertido, sino porque era absurdo. Mi madre, la misma mujer que ni siquiera se había presentado a mi graduación, ahora llamaba a la policía porque temía que me hiciera daño. Me crucé de brazos, forzando mi voz a mantenerse estable. Parezco alguien que está a punto de hacer algo imprudente, oficial. La boca de Ramos se torció en una leve sonrisa de complicidad. Solo seguimos el procedimiento, señora. Si usted está bien, solo necesitamos confirmarlo y nos iremos. Entiendo. Por favor, pasen. Me hice a un lado. La cocina estaba iluminada. Sobre la mesa, una taza de café aún humeaba junto a mi diploma enmarcado, el que finalmente había colgado esa tarde. Ramos entró lentamente, escaneando la habitación. Sin desorden, sin pastillas, sin botellas. Solo orden. Hizo un sutil gesto con la cabeza a su compañera, que se quedó junto a la puerta. Puse más agua en la tetera y pregunté en voz baja, ¿quieren un poco de café? Está recién hecho. Él negó con la cabeza, sus ojos se suavizaron. No es necesario, gracias. Solo unas preguntas. ¿Vive sola? Sí. ¿Algún estrés reciente? ¿Algo que la haya abrumado? Sonreí débilmente, con amargura. Solo una graduación a la que nadie vino. Y una madre que piensa que eso significa que he perdido la cabeza. Él asintió, sin anotar nada, solo escuchando. Tras una pausa, dijo, ¿quiere que anote en el informe que está completamente bien, trabajando, estable, sin problemas de salud mental o médica? Se lo agradecería. Señalé el portátil. Como ve, estoy literalmente trabajando en un proyecto ahora mismo. Tengo una fecha de entrega la próxima semana. Garabateó unas líneas en su pequeña libreta. La tensión en la habitación comenzó a disiparse. Pensé que eso era todo, pero justo cuando iba a coger el pomo de la puerta, dudó, volviéndose ligeramente. Ah, señorita Rojas, su madre mencionó algo más. No estoy seguro de que sea relevante, pero debería saberlo. Dijo que ha estado teniendo problemas financieros, abriendo varias tarjetas de crédito nuevas, omitiendo pagos. Quería que estuviéramos al tanto. Mi mente se bloqueó. ¿Perdón? ¿Qué acaba de decir? Él volvió a mirar su libreta y leyó textualmente, algunas tarjetas de crédito abiertas recientemente, altas tasas de interés, posibles pagos omitidos. Dijo que podría estar bajo presión financiera. Esos son todos los detalles que nos dio. Me quedé en shock. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. No había abierto ninguna tarjeta de crédito nueva en meses. Usaba una sola cuenta, siempre lo había hecho, y nunca había omitido un pago. Me quedé inmóvil, escuchando el tic-tac del reloj en la pared, cada sonido cortando el silencio como una cuchilla. Ramos me observó atentamente y luego preguntó, ¿no sabía nada de esto? Negué con la cabeza lentamente. No he abierto ninguna tarjeta nueva. La oficial levantó la vista, con las cejas arqueadas. Ramos cerró su libreta, su voz se suavizó. Ya veo. Podría ser un malentendido. Pero si algo parece extraño en sus registros financieros, le recomiendo que revise su informe de crédito. Los casos de robo de identidad ocurren más a menudo de lo que la gente cree. A veces, incluso la familia solo se entera después. Solté una risa seca y amarga. Oh, creo que mi familia sabe exactamente lo que está pasando. Me miró un momento más, luego asintió, haciendo una seña a su compañera. Señorita Rojas, anotaré que está segura, estable y sin riesgo. Si su madre nos contacta de nuevo, la dirigiremos a través de los canales oficiales. Gracias, murmuré, acompañándolos a la puerta. Cuando se cerró detrás de ellos, el apartamento volvió a sumirse en la quietud. Me apoyé contra la pared, con el corazón todavía latiendo con fuerza. Sobre la mesa, mi café se había enfriado, aunque un tenue vapor todavía se enroscaba bajo la luz amarilla. Cogí mi teléfono,
Abrí mis mensajes. Su texto, necesito $2,100 para la fiesta de 16 de Sofía, seguía ahí, justo encima de las llamadas perdidas. Y fue entonces cuando el pensamiento me golpeó, agudo y certero. Si podía llamar a la policía solo para humillarme, entonces usar mi identidad probablemente tampoco fue difícil para ella. Abrí mi portátil y escribí la dirección del sitio web para mi informe de crédito. Mis manos temblaban mientras introducía mi número de seguro social. El brillo azul de la pantalla iluminó mi rostro. Aparecieron 2 nuevas cuentas de crédito, una de Capital One, una de Discover, ambas a nombre de Isabella E. Rojas. Mi número de seguro social era correcto, pero la dirección de facturación. 3442 South Logan Street, Littleton. La casa de mis padres. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Me quedé mirando el saldo pendiente, más de $8,000. Luego apareció la lista de transacciones, cruel en su claridad: Cherry Creek Events, Glam Studio, Denver DJ Agency. Ni siquiera tenía que adivinar para quién era. ¿Sofía? La fiesta de 16. Respiré temblorosamente, hice clic en la página de contacto y marqué el número de Capital One. Gracias por llamar a Capital One, canturreó una voz automática. Leí los dígitos de la pantalla, mi voz temblaba pero era lo suficientemente firme. Después de unas rondas de verificación, una mujer me atendió. Por seguridad, ¿puede confirmar su número de seguro social y su fecha de nacimiento? Di ambos datos. Hubo una breve pausa, el tecleo de fondo. Gracias, señorita Rojas. Deme un momento para revisar los detalles de su cuenta. El silencio que siguió se hizo eterno. Miré mi diploma colgado en la pared, luego la nueva cerradura que brillaba bajo la luz. Finalmente, su voz regresó, tranquila y profesional. Señorita Rojas, parece que esta cuenta se abrió el mes pasado a través de una solicitud en persona en nuestra sucursal de Littleton. Se me revolvió el estómago. ¿En persona? Sí, señora. La firma en el archivo coincide con la licencia de conducir presentada. ¿Quiere que le lea el número de teléfono de contacto asociado a la cuenta? Por favor. Claro. Comenzó a leer el número. Contuve la respiración mientras terminaba. Era el número de teléfono de mi madre. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Puede repetir el nombre de la persona que verificó la información en la sucursal?, pregunté, mi voz más baja ahora. La representante dudó, haciendo clic en su pantalla. Déjeme ver. Dice verificado por una señora Marta Rojas, listada como cosolicitante. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Debe haber un error. Nunca autoricé a una cosolicitante. Entiendo, señorita Rojas, dijo con cuidado. Marcaré esto como un posible caso de robo de identidad y lo escalaré a nuestro departamento de fraudes. Recibirá un formulario para completar en 24 horas. Cuando terminó la llamada, no me moví. Abrí otra pestaña e inicié sesión en Discover. La segunda cuenta era idéntica. Abierta la misma semana con la misma dirección, el mismo número de teléfono. No necesitaba oír el resto. Mi mente comenzó a rebobinar, uniendo cada fragmento que había ignorado. Recordé tener 17 años, llenando mi formulario FAFSA para la universidad. Mamá había dicho, dame tu número de seguro social, mija, yo lo lleno por ti. Siempre te equivocas con esos formularios. Confié en ella, pensando que solo quería ayudar. Ella también era quien guardaba las copias originales de mi certificado de nacimiento y mi tarjeta de seguro social, diciendo, las guardaré yo para que no pierdas nada importante. Recordé cómo solía llamar a los bancos haciéndose pasar por mí, su voz brillante y segura: hola, soy Isabella Rojas. Solo necesito actualizar mi dirección de correo. Cuando le pregunté al respecto, se rió. Solo quiero asegurarme de que nada se pierda en el correo. Durante toda la universidad, cada vez que había problemas con los impuestos o la ayuda financiera, ella insistía, dame tu contraseña, yo me encargo. Y yo lo había hecho. Le había entregado todo, el portal de la escuela, las contraseñas del banco, incluso mi correo de recuperación. Solía decir, somos familia, nos ayudamos mutuamente.
Y yo le creí. Ahora, sentada en la quietud de mi cocina, entendí, todas esas veces que la ayudó eran en realidad hilos, finos cables invisibles que había envuelto alrededor de mi cuello durante años. No para estrangularme, sino para asegurarse de que nunca me alejara demasiado de su alcance. Abrí un cajón y saqué un viejo trozo de papel, una lista manuscrita de contraseñas, números de cuenta y preguntas de seguridad que le había dado en 2018. El papel se había amarilleado en los bordes. Mi letra decía, guardar a salvo con mamá. Quería romperlo, pero mis manos temblaban, y una pequeña parte de mí todavía se negaba a creer que la mujer que me dio la vida pudiera explotarme de esta manera. Desbloqueé mi teléfono y busqué la grabación de nuestra última llamada, el archivo etiquetado como límites, 17 de mayo de 2025. Su voz sonó claramente a través del altavoz, solo guardaba la copia de la llave por si pasaba algo. Detuve la grabación. Y en ese instante, todo encajó, como un rompecabezas que revela su verdadera cara. Habían guardado mi llave para entrar a mi casa. Mi número de seguro social para abrir líneas de crédito. Mi voz para llamar al banco. Marqué el número del oficial Ramos, el que me había visitado la noche anterior. Cuando respondió, mi voz salió ronca pero firme. Oficial Ramos, creo que acabo de descubrir la verdadera razón por la que mi madre llamó a la policía. Hubo una breve pausa al otro lado. La escucho, señorita Rojas. Tengo pruebas de que usó mi identidad para abrir 2 cuentas de crédito. Necesito saber por dónde empezar para protegerme. Ramos habló lentamente, cada palabra precisa. Primero, contacte a ambos bancos directamente y solicite un congelamiento inmediato de las cuentas. Luego, presente un informe con la FTC. Si necesita mi declaración oficial confirmando la visita de bienestar de anoche, se la enviaré para sus registros. Asentí, aunque no podía verme. Gracias. Después de la llamada, me quedé sentada durante mucho tiempo, en blanco e inmóvil. El tenue aroma a café frío persistía en el aire, mezclándose con el suave silbido del viento que se colaba por las rendijas de la ventana. La abrí un poco, mirando la ciudad mientras las luces parpadeaban una por una. En algún lugar, imaginé a mi madre todavía enviando mensajes a sus amigas, presumiendo de la fiesta de 16 que estaba planeando para Sofía. Probablemente todavía creía que me quedaría callada, que su buena hija seguiría desempeñando su papel. Pero esta vez, yo no era la niña que le entregaba su número de seguro social para que pudiera ayudarla a llenar mi FAFSA. Era la mujer que acababa de ver cómo usaban su propio nombre, cómo robaban su identidad, y que finalmente entendió que el silencio te hace cómplice. Encendí la impresora. Una por una, salieron las páginas, los extractos, las marcas de tiempo, las direcciones, las firmas electrónicas. Las reuní ordenadamente en una carpeta. Cuando la impresora se silenció, miré la última línea de la página, autorizado por Marta M. Rojas. Se me hizo un nudo en la garganta, pero no salieron lágrimas. Solo un pensamiento resonó claramente, afilado como el cristal: no me quitarán nada más. Ni mi dinero, ni mi nombre, ni mi libertad. Afuera, los faros de los coches se extendían en largas franjas blancas sobre las calles mojadas de Denver después de una lluvia ligera. Me levanté, cerré la carpeta y la coloqué junto a mi diploma sobre la mesa. 2 documentos, uno que representaba todo lo que había logrado, y el otro, la prueba de cómo mi madre me había traicionado. Entre ellos, lo único que aún podía controlar, la verdad. Decidí enfrentarlos en persona. Elegí un pequeño restaurante familiar en Highlands Ranch, a unos 20 minutos en coche de su casa, lo suficientemente lejos para no sentirlo como su territorio, pero lo suficientemente cerca como para que no pudieran usar la distancia como excusa. El lugar era el tipo de restaurante americano anticuado que olía a carne a la parrilla y café quemado, con cabinas de cuero marrón, luces bajas y un suave zumbido de música country de fondo. Llegué temprano y pedí un té helado. Mi mano descansaba sobre la carpeta de cuero marrón a mi lado, dentro, el recibo del cerrajero, los informes de crédito impresos y las confirmaciones por correo electrónico del departamento de fraudes. Sobre la mesa, coloqué una pequeña nota doblada. 3 palabras escritas en tinta negra: no más silencio. 15 minutos después, entraron. Mi madre iba delante, con un vestido floral brillante y gafas de sol, aunque el sol ya se había puesto. Mi padre la seguía, con los hombros ligeramente encorvados,
los ojos vagando como si pretendiera no verme. Y Sofía, con el pelo perfectamente rizado, llevaba una sudadera de la UCLA, la universidad a la que ni siquiera había sido aceptada todavía, pero que le gustaba lucir como si fuera una certeza. Mamá no esperó a que la anfitriona lo sentara. Escaneó la habitación hasta que me vio. Isabella, dijo bruscamente, con esa familiar mezcla de molestia y superioridad. Realmente me hiciste conducir hasta aquí solo para cenar. No respondí. Señalé la cabina. Siéntense. Cuando el camarero se acercó con los menús, mamá lo despidió con un gesto. No vamos a comer. Solo estamos aquí para hablar. Mejor aún, respondí en voz baja. El aire entre nosotros era pesado. Desde la cocina llegaba el siseo de una sartén caliente, el tintineo metálico de los utensilios. La miré directamente, mi voz tranquila pero deliberada. Encontré 2 tarjetas de crédito abiertas con mi número de seguro social. Los extractos se envían a su casa. Lo confirmé todo con los bancos. Las firmas y el número de teléfono son tuyos. Su expresión vaciló por un instante. Luego se recompuso, adoptando esa calma ensayada que conocía de toda la vida. Oh, eso, dijo a la ligera, como si acabara de mencionar que se me olvidó pagar la factura del agua. Cielo, solo lo hice para ayudarte a construir tu crédito. Los jóvenes como tú no saben cómo manejar el crédito adecuadamente. Lo hice por ti. Incliné la cabeza y esbocé una fina sonrisa. Abriste las tarjetas a mi nombre y las usaste para pagar la fiesta de 16 de Sofía, el DJ, el local de Cherry Creek, todo, ¿verdad? Ella suspiró dramáticamente. Por Dios, Isabella. Haces que parezca que soy una criminal. Era el día especial de tu hermana. Eres su hermana mayor. Deberías entender que a veces la mayor tiene que hacer sacrificios. Respiré hondo y mantuve la voz firme. He sacrificado lo suficiente. A los 16, trabajé en una cafetería para enviar dinero para las clases extra de Sofía. A los 18, asumí una deuda universitaria porque mamá usó el fondo universitario para comprarle su vestido de graduación. A los 24, mamá usó mi nombre para abrir tarjetas de crédito. ¿Cuántos sacrificios hacen falta, mamá? Mi padre permaneció en silencio, con los ojos fijos en la mesa. Sofía suspiró y murmuró, ahí va otra vez con el drama, siempre haciéndose la víctima. Me volví hacia ella. ¿Sabes el vestido brillante que usaste en tu fiesta? Ese vestido se pagó con una tarjeta a mi nombre. Sofía se encogió de hombros. Mamá dijo que estabas de acuerdo. Además, tienes trabajo. ¿Cuál es el problema? Solté una risa corta y amarga que hizo que toda la mesa se congelara. Sí, tengo trabajo. Pero eso no me convierte en el banco de la familia. Mamá golpeó la mesa, su voz aguda. Isabella, no seas grosera. No necesito que me des lecciones. Hago todo por Sofía, por esta familia. Si yo no me encargara de las cosas, su fiesta nunca habría sucedido, y tú serías la que la avergonzaría delante de sus amigos. La miré fijamente durante un largo rato. ¿Te estás escuchando? Hablas como si la reputación de mi hermana importara más que tu integridad. Robaste mi identidad. Eso es un delito. No, encargarse de las cosas. Papá levantó la vista débilmente, su voz débil. Cielo, tu madre se pasó un poco. No hagas esto más grande de lo que es. Somos familia. Familia, me atraganté con la palabra. La familia no llama a la policía diciendo que su hija se va a hacer daño solo para silenciarla. La familia no usa mi número de seguro social para ir de compras. La familia no convierte a alguien en deudor para ocultar una fiesta para otra persona. Sofía se dio la vuelta y empezó a enviar mensajes de texto. Mamá le lanzó una mirada fulminante. Hablas como si fuéramos monstruos. Te di de comer. Te crié día a día. Sin mí, no habrías ido a la universidad. No estarías donde estás. Metí la mano en mi bolso y dejé la carpeta sobre la mesa, el recibo del cerrajero, el informe de crédito impreso y el correo del banco con el asunto, investigación de fraude. Aquí, dije, las pruebas. Pueden mirarlas, pueden negarlo,
Pero todo está a tu nombre. El silencio cayó, solo el débil susurro del aire acondicionado. Los miré a cada uno, mamá, papá, Sofía. No hago esto para avergonzarlos. Lo hago porque necesito libertad. Y para que entiendan una cosa, ya no soy el banco de la familia. La cara de mamá se sonrojó. Intentó coger la carpeta, pero la retiré. No, dije. Una copia ya ha sido enviada al departamento de fraudes del banco. Esto es solo para que lo vean. Se quedó callada. Papá inhaló profundamente y murmuró, Isabella, ¿puedes perdonar a mamá esta vez? Podemos arreglarlo en familia. Negué con la cabeza. No puedo perdonar lo que no ha sido reconocido. Sofía se levantó primero, con desdén. Me voy. Ustedes dos pueden arreglarlo. Tengo una transmisión en vivo después de la fiesta. Dejó la mesa, el agudo aroma de su perfume flotando en el aire. Papá la vio irse y mamá murmuró, casi para sí misma, te arrepentirás de esto. Si Sofía sale herida, nunca te lo perdonaré. Me levanté y la miré a los ojos. No necesito tu perdón. Solo necesito que te detengas. Recogí la carpeta y salí del restaurante. Afuera, el cielo de Highlands Ranch se había oscurecido a un naranja apagado, los faros proyectando cintas de oro sobre el pavimento mojado. Salí sintiéndome a la vez ligera y vacía, como alguien que se ha amputado una extremidad gangrenada. El viento olía a la lluvia que se avecinaba. Sabía que la tormenta no había terminado, pero al menos, por primera vez, me había levantado y había dicho, basta. Esa noche, Cherry Creek brillaba como una postal de verano. La parte más rica de la ciudad bullía de gente. Restaurantes, boutiques y cafés unían sus cálidas luces. La lavanda y los perfumes caros se mezclaban en el aire. Yo estaba sentada en mi apartamento con la ventana entreabierta, una música lejana llegaba como un eco de un mundo al que ya no pertenecía. Sobre mi mesa yacían los archivos del banco, el informe de investigación de fraude que acababa de llegar a mi bandeja de entrada. En la esquina inferior derecha de la pantalla de mi portátil, brillaba una notificación, caso escalado. Evidencia suficiente para revisión legal interna. Sonreí débilmente. No había presentado una denuncia policial, solo había enviado los extractos de cuenta y la confirmación de identidad. Pero el banco, a diferencia de la familia, sabía cómo escuchar las pruebas en lugar de las excusas. Mi teléfono vibró. Mamá. Había planeado ignorarlo, pero un sexto sentido me dijo que algo estaba sucediendo. Contesté. ¿Qué hiciste, Isabella? Prácticamente gritó mi madre. El banco llamó. Dicen que las tarjetas están bajo investigación. Los pagos están bloqueados. El DJ, el restaurante, incluso el estudio de fotografía han cancelado sus contratos. Toda la fiesta de mi hija se está desmoronando. Guardé silencio por un momento, escuchando el alboroto detrás de ella. Música, gente gritando, el clic de los tacones en el suelo. Yo no hice nada, mamá, dije con calma. El banco está haciendo su trabajo. Tienes que llamarlos ahora mismo y decir que es un malentendido. Es el cumpleaños de Sofía. Estás tratando de arruinarlo. Solo confirmé que yo no abrí las tarjetas. Eso es todo. Están investigando porque ven indicios de fraude. No puedo hacer nada más. Al otro lado, mi madre se atragantó y luego suplicó, por favor, no hagas esto, Isabella. No arruines la fiesta de mi hija. Ha estado esperando esto todo el año. Exhalé suavemente. Tú ya la arruinaste, no yo. Luego colgué. Afuera, la música de Cherry Creek seguía sonando, una danza decadente para gente que nunca temió las consecuencias. Me quedé quieta e imaginé la escena, un salón de banquetes cubierto de luces de neón blancas y moradas, una cabina de fotos con el lema Sofía, Suite 16, nacida para brillar. Casi podía verlo, mamá con un blazer entallado, mostrando sonrisas educadas, Sofía girando en un vestido plateado, con el teléfono en alto para transmitir en vivo, 100 corazones virtuales inundando la pantalla. Pero minutos después, ese mundo brillante comenzó a resquebrajarse. Mientras me servía otra taza de café, mi teléfono volvió a sonar, esta vez de un número desconocido. Dudé, luego contesté. Señorita Rojas,
soy Laura Sánchez, representante legal de Capital One en Colorado. Quería informarle brevemente. El asunto del robo de identidad ha sido escalado a nuestro equipo de investigaciones internas, y hemos coordinado con la policía de Denver para documentar las transacciones en los lugares donde se usaron las tarjetas. Entendemos que los cargos más grandes fueron para el DJ y el local de Cherry Creek esta noche. Cerré los ojos, manteniendo la voz tranquila. Entiendo. No pedí esto, pero gracias por encargarse. No hay de qué preocuparse, respondió la señora Sánchez, profesional y mesurada. Nadie será arrestado sin pruebas directas, pero se presentará un informe en el lugar. Es nuestro deber aclarar el origen de las tarjetas de crédito. Gracias por su cooperación. Colgué y me quedé quieta. Una parte de mí quería abrir una transmisión en vivo para ver cómo se desarrollaba todo, pero no lo hice. No necesitaba verlo. Solo quería sentarme en la quietud y escuchar el sonido de la justicia haciendo su trabajo. Unos 30 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. ¿Sofía? No contesté. Segundos después, apareció un mensaje: ¿estás loca? La policía acaba de llegar. Luego otro: el DJ se fue. Los invitados están afuera. Todos miran a mamá como si fuera una criminal. ¿Por qué me arruinarías esto? Dejé el teléfono sobre la mesa, sintiéndome vacía. Afuera, los truenos retumbaban a lo lejos sobre la ciudad, el primer indicio de lluvia en el aire. Me serví otra taza de café y observé la luz dorada de la lámpara extenderse sobre la superficie de madera. No sentí triunfo. Sentí quietud, el tipo de silencio que había esperado toda mi vida para escuchar. Mientras tanto, en Cherry Creek, la fiesta de 16 de Sofía se disolvía en el caos. Dos oficiales uniformados, uno de ellos, inconfundiblemente, el oficial Ramos, entraron tranquilamente en el salón de banquetes iluminado con neón. Sin sirenas, sin gritos, solo el sonido de pasos firmes y el brillo de las placas cortando el parpadeo de las luces de discoteca. Un representante del banco lo seguía, con una carpeta bajo el brazo. Estamos aquí para verificar una transacción fraudulenta que involucra una tarjeta de crédito a nombre de Isabella Rojas, anunció Ramos con calma, su voz resonando en la multitud atónita. Esto no es un arresto. Solo necesitamos hablar con la persona que realizó los pagos. La sala quedó en silencio. Las luces moradas brillaban sobre los rostros congelados. Mi madre palideció, sus labios temblaban. Debe haber algún error. El banquero abrió la carpeta. La transacción se realizó con una tarjeta abierta en nuestra sucursal de Littleton, firmada por la señora Marta Rojas. ¿Puede confirmar eso, señora? Mamá tartamudeó: yo. Solo ayudé a mi hija. No sabía que era ilegal. Un murmullo recorrió a los invitados. Los padres susurraban entre sí. La cámara de un teléfono brilló una vez y luego desapareció. Sofía estaba en el centro de la pista, con la cara roja, la voz quebrada mientras gritaba: ¿por qué hiciste esto, Isabella? ¿Estás tan celosa? Solo querías arruinar mi día, ¿verdad? Nadie respondió. Pero la cabina de fotos seguía funcionando, capturándolo todo: la imagen de Sofía llorando, mi madre entrando en pánico, los oficiales tomando notas con calma. En 10 minutos, la fiesta terminó. El DJ empacó su equipo. Los invitados se escabulleron uno por uno, algunos evitando el contacto visual, otros mirando abiertamente, atrapados entre la curiosidad y la lástima. Sofía arrojó su ramo al suelo y se fue corriendo al vestidor. Marta se desplomó en una silla, con la mirada perdida, mientras Ramos hablaba en voz baja con el gerente del local. Solo estamos presentando un informe esta noche, dijo. No se tomarán más medidas en el lugar. Toda la información será remitida al banco. Afuera, la lluvia había comenzado a caer. En el pulido suelo de madera, huellas de zapatos embarrados marcaban el camino por donde la gente había salido apresuradamente. El otrora lujoso salón de banquetes ahora parecía un campo de batalla silencioso. El cartel que decía Suite 16 de Sofía se mecía suavemente con la corriente de aire de la puerta abierta. Horas después, un breve videoclip comenzó a circular en las redes sociales, extraído de las imágenes de la cabina de fotos subidas por uno de los invitados más jóvenes.
Apenas 30 segundos, Sofía gritando, mi madre en pánico y la voz del oficial, tranquila e inconfundible, estamos investigando una tarjeta de crédito fraudulenta a nombre de su hija. El clip se difundió rápidamente, con la leyenda, fiesta de 16 se vuelve agria, la policía interrumpe fiesta en Cherry Creek. A la mañana siguiente, cuando lo vi, ya había alcanzado más de 200,000 vistas. Vi el rostro de Sofía contraído por la ira y los ojos de mi madre, los ojos de alguien que finalmente había perdido el control del mundo que una vez manipuló con facilidad. No lo compartí, no comenté. Simplemente apagué la pantalla y cerré los ojos. No sentí alegría. No hubo una oleada de triunfo. Solo la tranquila comprensión de que una puerta enorme acababa de cerrarse detrás de mí. Y por primera vez, el sonido del cerrojo no era algo que temer. Era libertad. Hice café y observé la lluvia correr por el cristal de la ventana. Bajo la tenue luz de la mañana, me susurré, no necesito venganza. Solo necesito la verdad. Y la verdad, aunque tardía, finalmente había encontrado su propio camino. 3 días después del caos en Cherry Creek, su mundo comenzó a desmoronarse. Y esta vez, no tuve que mover un dedo. El banco me envió un correo electrónico confirmando que todas las cuentas de crédito fraudulentas habían sido congeladas. Se le ordenó a mi madre que pagara casi $8,400 en cargos no autorizados, cubriendo el DJ, la cabina de fotos y el depósito del local. Adjunta había una copia de la nota del departamento legal, la solicitante principal, señora Marta Rojas, ha reconocido el uso no autorizado y ha aceptado el reembolso. Una frase fría y simple que ponía fin a años de líneas borrosas entre ayudar y explotar. La miré, sin sentir ni felicidad ni tristeza, solo ligereza. Ligera como si una cuerda invisible finalmente se hubiera soltado de mi cuello. La noticia se extendió rápidamente por Littleton. En los suburbios de Estados Unidos, los secretos no sobreviven más de 3 días. La gente susurraba al respecto en los cafés, en la iglesia del domingo, en el gimnasio. ¿Oíste lo de los Rojas? Algo con el banco. Fraude de tarjeta de crédito, creo. Mi madre dejó de salir. Sofía bloqueó todas sus cuentas de redes sociales después de que el vídeo de la fiesta superara el 500.000 de vistas y miles de comentarios burlones. Mi padre, Carlos, recibió una reprimenda oficial de su empresa. Un ex colega me reenvió el correo interno, que decía, se le recuerda al señor Rojas que usar la dirección de la empresa para recibir correo personal, especialmente documentos financieros sensibles, es una violación de la política de privacidad y cumplimiento. Lo imaginé sentado en esa sala de conferencias, en silencio mientras su jefe leía el memorando disciplinario en voz alta, incapaz de defenderse. Quizás por primera vez, entendió lo que se sentía ser visto como un cómplice. No respondí a ninguno de sus mensajes. No por odio, sino por agotamiento. Ya no tenía energía para odiar. Pasé toda la semana organizando papeles, ordenando mi vida en carpetas como si fueran expedientes. Seguí las instrucciones del banco, llené la declaración jurada de robo de identidad, la firmé y la envié a la FTC, luego contacté a las 3 principales agencias de crédito Experian, Equifax, TransUnion para solicitar un congelamiento de crédito. Todo sucedió con unos pocos clics, unas pocas llamadas impersonales y una extraña revelación. Estaba reclamando mi propia identidad, aquello que había entregado sin saberlo durante los últimos 20 años. La última tarde de esa semana, fui a la estación de policía local para firmar el informe oficial. El oficial Ramos me recibió con una leve sonrisa. Señorita Rojas, dijo. Escuché que el banco logró recuperar los fondos. Felicidades. No se siente como una felicitación, respondí. Pero gracias. Al menos ahora todo está claro. Él asintió, estudiándome por un momento antes de hablar de nuevo, su voz más suave. ¿Ha considerado solicitar una orden de no contacto después de todo lo que pasó? Tiene todo el derecho de protegerse. Guardé silencio por un largo rato, viendo la luz del sol entrar por las puertas de cristal, reflejándose en la placa de su pecho. Lo he pensado, dije lentamente. Pero no quiero pasar el resto de mi vida viviendo en modo de protección. Solo quiero vivir de verdad. La sonrisa de Ramos se profundizó, una expresión rara para alguien que lidiaba con las crisis de otras personas todos los días.
Esa es la mejor respuesta que he escuchado en toda la semana, dijo. Aún así, puedo hacer una nota en el informe solo para asegurar que no intenten contactarla de nuevo. Estaré bien, dije. Creo que se mantendrán alejados por su cuenta. Después de esa conversación, conduje a casa por una carretera ventosa bordeada de álamos, sus sombras alargándose sobre el asfalto. Me detuve en una pequeña librería de segunda mano cerca de Capitol Hill, la que tenía un letrero de pizarra afuera que decía, sanar lleva tiempo, pero comienza con una elección. Entré y compré un diario grueso encuadernado en cuero. Me prometí que sería para las sesiones de terapia para las que me acababa de inscribir, no para superar a mis padres, sino para aprender a dejar de cargarlos conmigo mientras avanzaba. Esa noche, me senté en mi sofá bajo el cálido resplandor de una lámpara. En la pared, encima, colgaba mi diploma enmarcado junto al recibo del cerrajero. Me di cuenta entonces de que esos dos trozos de papel, aunque completamente diferentes, simbolizaban lo mismo, lo hice yo misma. Nadie me había permitido protegerme. Nadie me había concedido la libertad. Yo había abierto la puerta, cambiado la cerradura y elegido la paz por mi cuenta. A la mañana siguiente, mi bandeja de entrada tenía un único correo electrónico desconocido. Asunto, Marta M. Rojas, solicitud de conversación. No lo abrí. Simplemente lo arrastré directamente al archivar, de la misma manera que guardas un capítulo que has releído demasiadas veces y ya no necesitas revisar. Esa tarde, apareció otra notificación en mi teléfono. Un mensaje de Ramos, caso oficialmente cerrado. Sin enjuiciamiento, pero el registro está archivado. Ya puede estar tranquila. Cuídese, Rojas. Miré la breve línea, luego sonreí y respondí, estoy aprendiendo a hacerlo. Gracias, Ramos. Más tarde esa noche, abrí mi ventana y dejé que el viento nocturno de Denver entrara. La ciudad zumbaba como siempre, pero dentro de mí, por primera vez, había quietud. Pensé en todos los años que pasé buscando amor en lugares llenos de condiciones, mendigando aceptación de personas que nunca tuvieron la intención de darla. Y finalmente lo entendí. El perdón no se trata de dejarlos volver, se trata de alejarte sin cargar con el odio. Preparé una taza de té, la puse junto a la ventana y observé las luces de la calle brillar en el reflejo. En mi cabeza, escribí la primera línea de mi nuevo diario, hoy sé que no le debo a nadie nada, ni dinero, ni falsa gratitud, ni silencio. Cerré el diario y me recliné en la silla. En algún lugar de esta ciudad, estaba segura de que mi madre todavía intentaba explicarles a los vecinos que todo había sido solo un malentendido. Pero no necesitaba escucharlo. Había pasado la mitad de mi vida explicando. La otra mitad, la iba a vivir. Y en ese silencio, me di cuenta de que la libertad no es cortar todos los lazos, es simplemente saber cuáles ya no necesitas sostener. 6 meses después, el otoño bañó Denver. Los árboles a lo largo del distrito de Reno se tiñeron de oro, sus hojas arremolinándose por las calles bordeadas de murales y cafeterías. Pasé junto a la fila de elegantes oficinas de cristal de Nova Data Labs, la startup de IA donde acababa de ser ascendida a analista principal. 6 meses, no mucho, pero suficiente para que comenzara una vida completamente nueva. Amaba las mañanas aquí. La luz del sol se derramaba por las paredes de cristal, pintando tonos cálidos sobre los escritorios, el golpeteo rítmico de los teclados se mezclaba con la suave música lofi que sonaba en la esquina. Solía temer el silencio, temer el vacío de estar sola. Pero ahora, en este espacio, la quietud se había convertido en el sonido más pacífico que conocía. Mi colega más cercano era Noah Kim, un ingeniero de datos coreano con la costumbre de comprar café para todo el equipo todos los lunes. Una mañana, mientras colgábamos los informes de progreso en la pared, dijo, «Sabes, desde que te convertiste en líder de equipo, nadie se atreve a saltarse una fecha de entrega». Me reí, lanzando el marcador sobre la mesa. «¿Por qué tienen miedo del castigo?» «No», respondió Noah, levantando una ceja. «Porque les haces creer que lo que hacen realmente importa». La simplicidad de aquello me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Quizás por primera vez, alguien me veía no como útil, no como responsable, sino simplemente como yo. Los fines de semana se convirtieron en mi santuario, tiempo que pasaba con un nuevo tipo de familia, una no construida sobre la sangre, sino sobre la amabilidad. Elena, mi antigua asesora de tesis,
todavía nos invitaba a Noah y a mí a un brunch dominical. Llevaba el mismo cardigan gris suave, todavía llevaba su capuchino en una taza de cerámica desconchada y todavía hablaba con esa calidez tranquila y deliberada que podía hacer que incluso el silencio se sintiera seguro. Y la señora Patel, mi casera convertida en amiga, se había convertido en parte de mi ritual semanal. Cada sábado por la mañana, me sentaba en su balcón con una taza de chai mientras ella revolvía una olla de curry. Hablábamos del trabajo, del clima, de su planta de jazmín que de alguna manera sobrevivió al invierno de Colorado. En esas mañanas tranquilas, me di cuenta de algo que nunca antes había entendido: la familia no es donde naces, es donde se te permite existir como tú misma. Me había mudado a un pequeño estudio en lodo, de apenas 600 pies cuadrados, pero bañado por la luz del sol. Paredes blancas, suelos de roble, un pequeño escritorio frente a las montañas a lo lejos. En la pared, encima, había colgado mi toga de graduación enmarcada. Y a su lado, el primer juego de cerraduras que había cambiado. Mirarlos cada mañana me recordaba que la libertad no siempre se trata de irse, a veces se trata de cerrar finalmente la puerta que nunca fue verdaderamente tuya. Una tarde de octubre, mientras terminaba mi informe final de proyecto, apareció una notificación de correo electrónico en mi pantalla. Carlos Rojas, para reunirnos. Lo abrí. Solo unas pocas líneas simples: sé que he estado en silencio demasiado tiempo. No te defendí, pero tampoco detuve lo que sucedió. Si estás dispuesta, me gustaría reunirme para disculparme. Solo nosotros dos. Me quedé quieta por un rato. Una parte de mí quería borrarlo al instante. Pero otra parte, la que había aprendido que el perdón no es debilidad, susurró: escúchalo, pero en tus términos. Así que respondí: de acuerdo. La cafetería de la esquina. Viernes por la tarde. Lugar público. 15 minutos. Cuando llegó el viernes, la cafetería estaba tranquila, la luz del sol entraba por las amplias ventanas delanteras, proyectando un brillo dorado sobre las mesas de madera. Mi padre parecía más pequeño de lo que recordaba, su espalda ligeramente encorvada, más canas en su cabello, sus ojos cargados de un tipo de arrepentimiento silencioso que no había visto antes. «Hola, cielo», dijo en voz baja, sentándose frente a mí. Por un momento, ninguno de los dos habló. Solo el siseo de la máquina de espresso llenaba el espacio. Luego, colocó una foto sobre la mesa, yo a los 17 años con mi toga de graduación de la escuela secundaria, sonriendo bajo el sol. «He guardado esto en mi billetera todos estos años», dijo. «Cada vez que la miro, me pregunto en qué me equivoqué». Estudié la foto y luego lo miré a él. «No necesito que te culpes, papá. Solo necesito que entiendas. El silencio también es una elección, y dolió más que las cosas que se dijeron». Él asintió lentamente, su voz ronca. «Lo sé. Me quedé callado cuando tu madre fue demasiado lejos. Pensé que el silencio mantendría la paz, pero solo me hizo cómplice. Lo siento». Respiré hondo. «Te perdono. Pero no para volver a cómo eran las cosas. Te perdono para poder seguir adelante». Él levantó la vista, con los ojos vidriosos. «¿Me dejarías verte de nuevo a veces? Solo para hablar». Pensé por un momento y luego esbocé una pequeña sonrisa. «Quizás. Pero solo si quieres entenderme a mí, no para aliviar tu culpa». Nos sentamos unos minutos más, hablando en voz baja sobre mi trabajo, sobre el viejo manzano en nuestro patio trasero que él todavía cuidaba. Cuando se levantó para irse, dijo en voz baja: «Gracias por reunirte conmigo». Simplemente respondí: «Gracias por presentarte». Después de que se fue, me quedé en la mesa, mirando la taza de café a medio vaciar, ya fría. Algo en mi pecho se sentía más ligero. No felicidad exactamente, sino la paz tranquila que llega cuando finalmente aceptas que el pasado no necesita ser arreglado, solo dejado en paz. Esa noche, fui a casa, encendí la luz y colgué una nueva foto en mi pared, la de Noah, Elena y yo en el brunch del fin de semana anterior. 3 personas, 3 generaciones, 3 sonrisas genuinas. Toqué el marco y susurré: «Familia». Denver se extendía debajo de mí como un océano de luces. Me paré junto a la ventana, mirando el horizonte que brillaba contra el cielo índigo. En mi mano tenía una taza de té de jazmín, su aroma me transportaba a las tardes que pasaba con la señora
Patel, su risa, sus historias, la forma en que el viento bailaba entre las plantas de su balcón. Pensé en todo, las noches que me senté sola en la oscuridad, la llamada de la policía a la puerta, el rostro de mi madre y ese primer momento tembloroso en que dije la palabra no. Solía pensar que el amor significaba pagar sin cesar sin pedir nada a cambio. Que si solo daba lo suficiente, aguantaba lo suficiente, finalmente verían mi valor. Pero el amor verdadero comienza con límites, con saber que no le debes a nadie el derecho de seguir rompiéndote. La familia no siempre es el lugar seguro que te dicen que es. A veces es el lugar del que tienes que alejarte para poder vivir honestamente. Y la parte más difícil no es cortar los lazos, es renunciar a la necesidad de ser aceptado por personas que nunca planean entenderte. Ahora, cuando miro la ciudad, ya no veo esas sillas vacías de mi graduación. Veo luces, cada una representando a alguien que se levantó de su propio dolor. En algún lugar, tal vez alguien está sentado solo esta noche, creyendo que es invisible. Si estás escuchando esto, quiero que sepas que no eres invisible. Solo estás aprendiendo a enfocarte en un mundo que una vez intentó desdibujarte. Establece tus límites. Protege tu crédito, tanto el financiero como el emocional. No dejes que nadie tome prestado tu nombre, tu paz o tu historia para decorar su egoísmo. Y, sobre todo, elígete a ti misma, no para demostrar nada, sino porque mereces seguridad, libertad y un amor que nunca te pida que te hagas más pequeña.